Universidad del Golfo de México, Campus Tierra Blanca, licenciatura en Pedagogía, modalidad no escolarizado. Curso Problemas políticos, económicos y sociales de México. Actividad, hagamos una línea del tiempo de la Revolución Mexicana. Un viaje cronológicamente. Docente Silvia Martínez Rivera, estudiante Marco Tulio Cisniega Ferreira. El periodo que describiremos son los acontecimientos históricos que ocurrieron de 1876 a 1840. En 1876, Porfirio Díaz Mori encabeza el plan de Tuxtepec en contra de Lerdo y se proclama presidente provisional. A partir de la batalla de Tecoac, Díaz, por medio de las tropas de Manuel González, derrota a Lerdo y al vicepresidente José María Iglesias y sube a la presidencia definitiva. La dictadura porfirista comprende el periodo de 1877 a 1910. Se define por una larga dictadura caracterizada por el manejo absolutista y militar, represión social y política que favoreció el centralismo y un sistema caciquil. Económicamente se fomentó la inversión extranjera y apoyo a la burguesía. Contó con un importante financiamiento por parte de naciones como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en sectores como el ferroviario, el eléctrico y el crediticio, lo cual significó el inicio de una expansión del imperialismo a través de las empresas transnacionales. En política exterior, el país alcanzó reconocimiento internacional. Dentro de los aspectos importantes de este periodo encontramos los sociales de la dictadura fueron el peonaje en las haciendas y las tiendas de raya, las policías rurales quienes evitaban las sublevaciones campesinas. Culturalmente se impulsó el positivismo a los científicos y el afrancesamiento. Por eso el ministro de Educación, Justo Sierra, promovió la educación científica, laica y pública. Surgieron nuevas corrientes artísticas y literarias como el realismo y el modernismo, representado por Emilio Rabasa, Manuel Gutiérrez Nájera y Amado Nervo. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Las huelgas de mineros en Cananea, Sonora en 1906, la creación del Círculo de Obreros Libres y los movimientos de campesinos y obreros en general, y de obreros de la industria textil en Río Blanco, Veracruz, en 1907. Los partidos de oposición, como el Partido Liberal Mexicano, cuyos postulados eran, entre otros, jornada de 8 horas, salario mínimo, prohibición del trabajo infantil e indemnización patronal por accidentes de trabajo, dirigido por los hermanos Flores Magón. Asimismo, el Partido Nacional Antireeleccionista, que se refugió bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, y que fue fundado por Francisco I. Madero. El periodismo de oposición, representado por publicaciones como El Hijo del Ahuizote y Regeneración. La entrevista Díaz-Creelman en 1908, en el cual Porfirio Díaz declaró al periodista norteamericano James Creelman que no se opondría a la difusión de partidos de oposición en México y que estaba preparado para un cambio de gobierno. La campaña de Madero y su libro La sucesión presidencial de 1910. Las sublevaciones de los hermanos Cerdán en Puebla. Inicio de la revolución. Oficialmente comienza con el Plan de San Luis, elaborado por Francisco I. Madero. Es la convocatoria para dar inicio a la lucha armada del 20 de noviembre de 1910 en defensa del voto popular y el reparto agrario, por lo que los obreros y campesinos fueron quienes más respondieron a su llamado. Lucio Blanco, Pascual Orozco y Francisco Villa, quien encabeza este último el ejército de la División del Norte, fueron los caudillos revolucionarios de los más destacados de esta sublevación. El exilio de Porfirio Díaz.
El Tratado de Ciudad Juárez fue el acuerdo mediante el que Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y Madero al liderazgo revolucionario. Entonces se nombra a Francisco León de la Barra como presidente interino. Este último convoca elecciones. No obstante, Emiliano Zapata, quien encabeza la fracción agrarista, se opone a concluir la lucha por considerar que Madero no defendía las demandas agrarias. Gobierno de Francisco I. Madero, de 1910 a 1913. Al ser nombrado presidente, Madero enfrentó dos problemas principales. Primero, los vestigios porfiristas, sobre todo en el ejército y en el Congreso. Número 2, a los propios revolucionarios, obreros y campesinos, quienes exigían el cumplimiento de sus demandas sociales. El Plan de Ayala fue promulgado por Emiliano Zapata en noviembre de 1911 con el lema Tierra y Libertad. La tierra es de quien la trabaja. Desconocía el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traidor a las causas campesinas de los zapatistas, por lo que llamaban a las armas. Emiliano Zapata, quien vivió de 1879 a 1919, formó y encabezó para estos fines el Ejército Libertador del Sur. Plan de la Soledad. El general Bernardo Reyes pronunció el Plan de la Soledad en Tamaulipas con el fin de impugnar las elecciones extraordinarias de 1911 que habían llevado a Francisco I. Madero a la presidencia y a José María Pino Suárez a la vicepresidencia de la República Mexicana. En febrero de 1913, Madero fue derrocado mediante un golpe de Estado dirigido por Victoriano Huerta, pero planeado por el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, quien seguía las órdenes de su presidente Woodrow Wilson y las conveniencias económicas de los Estados Unidos. La terrible decena trágica. A este suceso se le conoce como el Pacto de la Embajada, el Cuartelazo o la Decena Trágica, porque duró del 9 al 19 de febrero, son 10 días. En esta última fecha se nombra a Pedro Lascurain como el presidente interino, quien es depuesto a los 45 minutos y Victoriano Huerta asciende a la presidencia. El cuartelazo culminó con el asesinato de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. La Convención de Aguascalientes. Debido a las múltiples disputas entre los diversos bandos revolucionarios, carrancistas, villistas y zapatistas, en octubre de 1914 se llevó a cabo la Convención Tripartita en Aguascalientes, pero Carranza se estableció en Veracruz y se proclamó jefe de la nación, mientras Zapata y Villa tomaban la Ciudad de México, donde firmaron el Pacto de Xochimilco, siendo en 1915 el año más álgido de la lucha revolucionaria. En 1916, Carranza instaló su gobierno en Querétaro y convocó al Congreso Constituyente. Por último, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución, la cual rige actualmente. El constitucionalismo. El Plan de Guadalupe fue promulgado por Venustiano Carranza en marzo de 1913 para desconocer al dictador Victoriano Huerta y a favor de la restauración del poder ejecutivo vía electoral. Woodrow Wilson, entonces presidente de los Estados Unidos, ordenó la invasión a México para defender los intereses económicos y hacer frente a la lucha revolucionaria. Consagración de la Constitución. Algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son: artículo 3, refiere que la educación pública es del Estado y debe de ser laica, gratuita y obligatoria. Artículo 27, aborda el tema del patrimonio nacional sobre los recursos naturales del subsuelo, los litorales y espacio aéreo del país como una garantía en posesión de los mexicanos. Artículo 123. Sienta las bases de la legislación laboral reconociendo los derechos y obligaciones de los trabajadores y el patrón. Gobierno de Venustiano Carranza, de 1917 a 1920. Al tomar el poder, Carranza enfrentó a la oposición del gobierno estadounidense al artículo 27 de nuestra Constitución, ya que temía que sus compañías petroleras en México se vieran afectadas.
Esto ayudó para que Carranza se negara a la petición de Alemania que a través del telegrama de Zimmermann le hizo al recién nombrado presidente para que se aliara con su gobierno en contra de los Estados Unidos. Además, se produjeron conflictos relativos como huelgas, protestas por el aumento de los impuestos a empresas petroleras y mineras, falta de créditos foráneos, corrupción generalizada y crisis económica. Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta fue encabezado por Álvaro Obregón y el grupo sonorense, particularmente Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Se opusieron al gobierno de Carranza en 1920. En consecuencia, Venustiano Carranza intentó trasladarse hacia Veracruz y de la Huerta fue nombrado presidente provisional. La reconstrucción económica, política, agraria, laboral y educativa del gobierno de Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Álvaro Obregón es considerado el último caudillo de la Revolución Mexicana. Comenzó a integrar durante su gobierno a los sectores obreros y campesino. Bajo el mando presidencial, la política que marcó el inicio del corporativismo en México. Por medio de los acuerdos de Bucareli, se comprometió a respetar a las empresas petroleras estadounidenses establecidas en nuestro país. En reciprocidad, el gobierno de Estados Unidos reconoció formalmente al régimen revolucionario, con lo cual se establecieron las relaciones entre ambas naciones. José Vasconcelos y la educación. Asimismo, Obregón se interesó en la fundación de la Secretaría de Educación Pública, nombrando a José Vasconcelos como titular de la misma. Vasconcelos impulsó el nacionalismo y la intelectualidad revolucionaria por medio del arte para expresar los ideales de la revolución a través del muralismo, con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Gobierno de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Con Elías Calles, México comenzó la etapa institucionalista, caracterizada por su intención civilista. Calles fomentó la inversión e inauguró el Banco de México en 1925. Su intención fundamental era reorientar las actividades económicas y financieras al control del Estado mexicano, militar y político. Calles también se interesó en fortalecer el Estado laico, por lo que adoptó una política anticlerical que se reflejó en la modificación de los artículos 3 y 130 de la Constitución. La Iglesia, defendiendo sus intereses, respondió con la Revolución Cristera, iniciada en 1926, siendo Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Aguascalientes focos muy importantes de sublevación. El Maximato es el periodo comprendido entre 1928 y 1934. Cuando murió Obregón, el general Plutarco Elías Calles es llamado el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Por esta razón se le conoce como a él, al Maximato, al periodo en el cual Calles, aunque no gobernaba en realidad, sí controlaba los mandatos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. El Maximato ocurrió de 1928 a 1934. Interinato de Emilio Portes Gil en la presidencia de 1928 a 1930. El año de 1929 fue importante para la consolidación del Estado mexicano contemporáneo, pues durante este tiempo ocurrieron 3 sucesos trascendentales. Se creó el Partido Nacional Revolucionario, primer antecedente del Partido Revolucionario Institucional. El PNR fue la institución que organizó y controló a las diversas fuerzas políticas de México. Calles se autonombró presidente del Partido de Estado. Se da fin a la rebelión cristera. Se otorgó la autonomía universitaria, por lo que se funda la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además, en el primer año, José Vasconcelos encabezó la oposición del control de la presidencia con el plan de Guaymas en contra del fraude electoral, manipulación que permitió llegar a la presidencia a Pascual Ortiz Rubio. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Durante este periodo presidencial, México adoptó la doctrina Estrada como instrumento de política exterior para defender la autodeterminación de los pueblos y la soberanía del país. En 1932, Ortiz Rubio renunció debido a que Calles no le permitía actuar de forma independiente.
Gobierno provisional de Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. En este bienio, el PNR implementó el Plan Sexenal, programa político que fortaleció el poder ejecutivo, es decir, la figura presidencial, y se amplió su mandato a 6 años. Abelardo Rodríguez dio a conocer la ley del salario mínimo. Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940. Bajo el mandato del general Lázaro Cárdenas comenzó el presidencialismo en México y se adoptó un modelo nacionalista, fortalecido por el corporativismo y el partido de Estado. También las Fuerzas Armadas del país le brindaron su apoyo. Lázaro Cárdenas llevó a cabo el mayor reparto agrario en México y creó el ejido colectivo como patrimonio campesino, afectando los intereses latifundistas, reformas con las que ganó el apoyo popular. Además, intentó implementar el modelo socialista a la educación, por lo que se reformó el artículo 3º constitucional y cambió el término educación laica por educación socialista. En 1937, Cárdenas del Río funda el Instituto Politécnico Nacional con la intención de implementar el nuevo modelo educativo, beneficiando además al desarrollo tecnológico. Asimismo, hizo posible que Ferrocarriles Nacionales de México pasara a manos de nacionales. El 18 de marzo de 1938 nacionalizó la industria petrolera. Con la expropiación del petróleo se le quitó a los Estados Unidos el control de este importante recurso nacional. No obstante, también originó un extenso aparato burocrático, Pemex, para administrarlo, organismo paraestatal que causó posteriores problemas. Partidos políticos. En 1939 se transformó el PNR en Partido de la Revolución Mexicana. Se crea el Partido Acción Nacional, este último con la intención de mitigar la política socialista de Cárdenas a través de un partido de derecha liderado por Manuel Gómez Morín. Esperamos que haya sido de su agrado este viaje por los hitos de la Revolución Mexicana. Hasta pronto. Que viva México.